Lenin, ¿se visualiza? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Perfecto. Entonces, con los presentes, empezamos. Como yo le decía, ah, ya el concepto ya me lo han dicho hace unos días uno de sus compañeros, y entendemos que el ojo es como una cámara de video que recibe estímulos luminosos que impactan en la retina, donde es transformado químicamente por un estímulo eléctrico que viaja por los axones que van a formar el nervio óptico y van a llegar a la zona occipital de integración visual, donde se forman las imágenes o se interpretan las imágenes. Entonces, cualquier proceso que afecte este nervio óptico que se inicia acá en la papila y termina en la región occipital, pues va a producir alteraciones. Y vamos a ver un poco de ellos. Entendemos el nervio óptico que tiene todas estas porciones. Y se inicia en el disco óptico, que es esa imagen amarilla, naranja que vemos cuando hacemos un fondo de ojo. Tiene su porción orbitaria, el tracto óptico, que llega al quiasma óptico, de ahí salen las cintillas ópticas, que llegan al cuerpo geniculado lateral, y de ahí salen las radiaciones ópticas que van a llegar hacia la corteza occipital. Entonces, todo esto consideramos el nervio óptico. Tenemos parte intravítrea, intraocular, y cuando pasa la lámina cribosa, se rodea recién de dura madre, pía y aracnoides. Este es el inicio del nervio óptico. Este disco óptico, o papila óptica, está formado por la convergencia de los axones de las células ganglionares, de la capa de células ganglionares, que es una de las capas de la retina, y constituye la salida del ojo de este nervio óptico. Ahí se inicia. Tiene un diámetro de 1.5 milímetros y es lo que se conoce cuando uno ve un campo visual, la mancha ciega, porque no tiene fotorreceptores alrededor. Está localizado a 3 o 4 milímetros nasalmente en la fovea y está irrigado, este nervio óptico, o esta papila, por vasos coroideos y ramas de las arterias ciliares cortas posteriores. Una vez que sale del globo ocular, pero está dentro de la órbita, es la porción orbitaria del nervio óptico, que ya mide 20 a 30 milímetros de longitud dentro de la órbita y su diámetro es de 3 a 4 milímetros. Aquí ya las fibras sí están mielinizadas, porque están rodeadas de dura pía o aracnoides. Este nervio óptico orbitario sale de la órbita por el nivel del canal orbitario. Ella tiene un diámetro de 4 a 9 milímetros. Ambos nervios ópticos, cuando salen de la órbita, van a converger en el quiasma óptico. Este trayecto intracraneal ya tiene un diámetro de 10 milímetros. El quiasma óptico es una estructura anatómica formada por el cruce o decusación de las fibras nasales. Si vemos este ojo izquierdo, y este es un ojo derecho, no está tan dividido, pero internamente tenemos que esta mitad es la retina del sector nasal, o está pegado a la nariz, y esta es la retina del sector temporal del ojo izquierdo. Esta es la retina nasal del ojo derecho, y esta otra es la retina temporal. Sí vemos que las fibras de la retina nasal del ojo izquierdo llegan al quiasma y cruzan al otro lado para encontrarse con las fibras de la retina temporal del otro ojo. Entonces aquí hay fibras nasales del otro lado y temporales del mismo lado del ojo. Anatómicamente está relacionado con la hipófisis y el tercer ventrículo. Del quiasma óptico salen las cintillas ópticas. Estas cintillas ópticas van del quiasma hasta el cuerpo geniculado lateral. Está conformado por fibras tanto visuales como pupilomotoras. Las fibras visuales están constituidas por fibras retinianas cruzadas del otro lado, y las no cruzadas de la retina temporal de ese lado, como hemos visto, ¿no? Y las fibras pupilomotoras sí son directas de cada ojo.
El cuerpo geniculado lateral recibe ya terminación de todas las fibras, ahí hacen sinapsis. Las del ojo del mismo lado hacen capas 2, 3 y 5, mientras que la 1, 4 y 6 son de las capas o de las fibras del ojo contralateral. Lo importante aquí es que las fibras van a rotar 90 grados, ingresan superiormente las fibras, pero salen inferiormente, rotan 90 grados. Igual las que ingresaron en la parte inferior, salen en la parte superior. Este cuerpo geniculado lateral vendría a ser como una especie de digitalización de imágenes, porque ahí se produce interpolación de circuitos neuronales. ¿Y para qué sucede esto? Para obtener una imagen con mayor resolución. Es como decimos acá, equivale al procesador de imágenes en una cámara digital. Y está localizado en la parte posterior del tálamo. Finalmente, las radiaciones ópticas son las que van a llegar del cuerpo geniculado hacia la zona cortical. Y como las fibras han rotado, las fibras superiores llevan información de las fibras del campo visual inferior. Contrariamente, las fibras inferiores van a llevar información de las fibras que reciben información del campo visual superior. Mientras que las fibras centrales son las fibras de la mácula, o visión central. Finalmente, en la corteza visual o lóbulo occipital tenemos la corteza visual primaria o estriada y las áreas de asociación visual. Esta área de corteza visual primaria, o también estriada, o área 17, se localiza en las circunvoluciones, que originan las paredes de las fisuras calcarinas, y ahí reciben las radiaciones ópticas. Hay un cruce, las de arriba van abajo, las de abajo van arriba, en fin, pero lo importante es que esta corteza visual, o área 17, recibe toda la información de las radiaciones ópticas. Y las áreas de asociación visual es otra zona de la corteza occipital que tiene las áreas paraestriadas, la 18 y la 19. Y aquí recibe información de las áreas estriadas bilaterales. Y aquí se forman ya percepciones visuales complejas, como el color, dirección de los objetos, el movimiento de los objetos. Por lo tanto, lesiones a este nivel de las áreas paraestriadas de asociación visual van a producir lo que se llama agnosia visual, quiere decir incapacidad para reconocer objetos y colores. Dicho esto, cualquier afección en el trayecto del nervio óptico va a alterar nuestro campo visual. El campo visual es lo que percibimos, lo que vemos. Si nuestro campo visual está, no veremos las imágenes tal cual. Pero si está dañado en alguna parte, esas imágenes perderán nitidez, se volverán más oscuras hasta verse negras o no verse. Ese es el concepto de una alteración del campo visual. Hablemos de las patologías de la papila óptica. El nervio óptico en su porción inicial, la papila. Hay 3 lesiones que pueden afectar esta área, que son el papiledema, la neuropatía óptica isquémica anterior y la neuritis óptica. Si hablamos de papiledema, el término tal cual lo describe, es un edema de papila. Hay un hinchazón del disco óptico. Y su etiología es por aumento de la presión intracraneana. Usualmente no hay pérdida de la visión central. ¿Qué produce ¿Cuál es la causa de los papiledemas? En su gran mayoría son tumores. Los hay con aumento de la presión intracraneana, como los del cerebelo o del tercer ventrículo. Esto es una imagen de un papiledema donde está elevado, borrado los bordes, hay irritación de los vasos, puede haber hemorragias. Y hay otras causas de tumores, pero que dan un aumento tardío. Estos ya son los tumores de la base del cráneo, los tumores del tallo y los supratentoriales. Estos eran los de aumento de presión intracraneana temprana, cerebelo, tercer ventrículo, y tardíamente los tumores de la base del cráneo, tumores del tallo, supratentoriales. Existe una entidad no muy frecuente que es el síndrome de Foster-Kennedy. Este síndrome de Foster-Kennedy es un cuadro de... Es un tumor en el lobo frontal y va a comprimir directamente el nervio óptico. Y esto va a producir aumento de la presión intracraneal y después viene el papiledema.
El papiledema, o edema de papila, se ve en el 60% de pacientes que tienen algún tipo de tumor cerebral. Es muy inusual en niños debido a que el cierre de fontanelas es tardío y permite el crecimiento, entre comillas, o la hinchazón o el edema del cerebro. Entonces no se presenta el aumento de presión intracraneal. Este edema de papila usualmente es bilateral. ¿Qué signos vamos a encontrar? Como vimos, bordes borrados, elevados. Es más notorio en los márgenes superior e inferior. Las fibras que llegan a formar el nervio óptico o la papila se ven estriadas. El disco por lo general está hiperémico, pero puede haber un estadio de que esté pálido. Hay dilatación capilar y venosa. Puede haber hemorragias dentro del disco. Hay hemorragias peripapilares al borde del disco. Y lo que es característico es que hay una ausencia espontánea del pulso venoso. Cuando uno hace un fondo de ojo y ve la arteria y la vena, debería haber un pulso venoso, pero cuando este no está es porque hay normalmente aumento de presión intracraneal. ¿Qué síntomas da? Al inicio no hay pérdida de la visión central, salvo un oscurecimiento transitorio que dura de 5 a 30 minutos. Acá sí hay hemorragias peripapilares, bordes no definidos, acá está pálido, hay inurbitación de vasos, dilatación de vasos, y si eso sigue avanzando, se termina una atrofia, palidez total. ¿Okay? Otras imágenes, discos borrados, ingurgitación de vasos, hemorragias peripapilares. La segunda entidad que afecta a la papila es la neuropatía óptica isquémica anterior, la NOIA. Esta se caracteriza ya por presentarse en mayores de 50 años. Aquí sí hay una pérdida precoz e indolora de la visión, y el paciente usualmente lo manifiesta que se despierta por la mañana y dejó de ver. En un 70-80% de casos se da un defecto altitudinario inferior o arcuato en el campo visual. Hay alteración de la percepción de colores, es una discromatopsia, y se presenta el defecto pupilar aferente, que es el DPA, que es una desaferentación del nervio, que implica que a la hora que uno examina y ilumina la pupila, esta empieza a producir miosis, pero inmediatamente reacciona al revés y se produce una midriasis, lo cual no debería ser. Hasta iluminando la pupila debería cerrarse. Esta neuropatía óptica isquémica anterior se caracteriza también por hinchazón, palidez, rara vez hiperemia. Hay hemorragias peripapilares como en el papila, que es más frecuente. Aquí hay estrechamiento de las arteriolas peripapilares, en el otro caso hay dilatación. Es más común en pacientes hipertensos. Y en la tercera semana, si no se resuelve, hay una palidez total del nervio óptico, que significa que hay una atrofia óptica. ¿Qué causas tenemos conocidas de las noias? Tenemos las arteríticas y no arteríticas. La arterítica, como su nombre lo dice, es producido por una arteritis a células gigantes. ¿Cuál es la fisiopatología de la arteritis a células gigantes? Es un engrosamiento inflamatorio con trombosis de la microcirculación alrededor de la cabeza del nervio óptico. Se da en mayores de 70 años. Hay pérdida severa de la agudeza visual. Sin tratamiento, el 65% desarrolla lateralidad. Hay cefalea. Y lo más característico es la claudicación mandibular. El paciente no puede masticar porque hay un intenso dolor a nivel de la articulación temporomandibular. De las causas no arteríticas, tenemos que el 95% de las neuritis ópticas en mayores de 50 años son no arteríticas. Su etiología es una insuficiencia vascular. Tiene predominancia por el sexo masculino en edad avanzada, se asocia mucho a hipertensos y también con pacientes de síndromes de hipercoagulación. De las causas no arteríticas, una es la vasculitis. Y las vasculitis encabeza el lupus, de ahí sigue la pericarditis nodosa y otras enfermedades del tejido conectivo. Otro grupo son las migrañosas. Las migrañas se ven usualmente, pero en menores de 30 años, generalmente unilateral. Muchos de estos pacientes de migraña desarrollan noia.
Un tercer grupo de pacientes que hacen neuropatía isquémica anterior son los pacientes que tienen una anemia severa, en edad media, y generalmente bilateral y simétrico. Finalmente, otra causa desconocida, que es la cirugía previa de catarata, que figura como un antecedente de semanas previos al debut. No se sabe la causa. El tercer gran grupo de entidades que afectan la papila tenemos la neuritis óptica. En la neuritis óptica el lóbulo visual puede estar comprometido, ¿no? Al igual que la percepción de colores, pero lo característico es un escotoma central. En la pérdida de la visión central hay un DPA también y posible hinchazón y palidez. Pero más es palidez. Poca hinchazón, la pérdida de la visión central y el DPA. Estos pacientes con neuritis óptica, que son más jóvenes, entre 20 y 50 años, mujeres tienen predilección, es monocular, y la pérdida de la visión se instala después de horas o días recién. Como repetimos, el escotoma central es característico en el 90% de casos, y cuando hay discrenomatopsia, esta es peor en los tonos rojos. El dolor periocular en días previos con los movimientos oculares es muy frecuente. 80% de pacientes refieren, haciendo una historia retrospectiva, que sí tenían dolor cuando movían los ojos unos días previos a que perdieran la visión. Ese DPA, que se da en la neuritis óptica, es por disminución de la conducción del estímulo nervioso. Hay una papilitis en un 40% de casos. Sin embargo, la recuperación es espontánea en la mayoría de casos entre algunas semanas a varios meses. ¿Qué causas conocidas tenemos de neuritis óptica? No hablamos de idiopática porque es la que no conocemos. Sin embargo, hay una fuerte asociación entre esclerosis múltiple y neuritis óptica, ya que el 85% de pacientes con esclerosis múltiple desarrollan en algún momento neuritis óptica. En niños, las infecciones virales a la cabeza, como el sarampión, paperas o herpes. Otra causa de neuritis óptica son las enfermedades granulomatosas. Yo empezaría hablando por TB primero, y después iría por sífilis y sarcoidosis. Y finalmente, otras causas de neuritis óptica son la sinusitis y enfermedades paralizantes como el Guillain-Barré. ¿Con qué debemos hacer un diagnóstico diferencial de una neuritis óptica? Con las noyas, con la neuropatía hereditaria óptica de Leber, que se presenta en los jóvenes, con compresiones del nervio óptico, rara vez con otras causas como deficiencias nutricionales, causas tóxicas, por ejemplo, en intoxicaciones por alcohol metílico, metástasis y leucemia. Si nos vamos ya un poco más atrás, acuérdense que de la papila salían las porciones del nervio óptico que iban a ir a dar al quiasma. ¿Okay? Este quiasma óptico también puede sufrir patología. Hemos visto que las alteraciones del quiasma óptico van a alterar los campos visuales. El campo visual temporal, que corresponde a las fibras de la retina nasal que se van a cruzar. O sea, si entendemos qué fibras son las que están llegando al quiasma, entonces vamos a entender que al final es un defecto bitemporal del campo visual, porque las fibras de la retina temporal siguen por su lado y se afectan los campos visuales bitemporales. ¿Ok? Porque el que cruza acá son las fibras nasales. Entonces, las fibras nasales llevan la información del campo visual temporal. Lo que está adelante a la izquierda de nuestro ojo izquierdo es el campo visual temporal, pero va a ingresar y va a impactar la retina nasal. Y esa retina nasal se va a cruzar al otro lado. Entonces, afectaciones de las fibras retinianas nasales traen una afectación del campo visual temporal. Igual del otro lado temporal. Entonces, una afectación del campo visual bitemporal. Eso es lo que va a suceder. Entonces, si entienden este esquema, van a entender el resto. Esto es lo que ustedes tienen que dibujar. Hagan este esquema y lo van a entender el resto. Temporal, esto es nasal, nasal, temporal. Y lo que estamos viendo aquí
en este sector, el campo visual temporal del ojo derecho va a impactar en la retina nasal de ese ojo derecho y esa retina nasal se va a cruzar al otro lado. Así lo tienen que entender. En el quiasma vemos que hay una localización bastante frecuente de tumores cerebrales. El 25% de todos los tumores cerebrales se localizan en el quiasma. Y de estos, la mitad dan síntomas visuales, que son alteraciones del campo visual, o alteraciones endócrinas, que son cefalea, fatiga, impotencia, menorragia, insuficiencia gonadal, tiroidea o adrenal, porque está en íntima relación con la glándula pineal o hipófisis y el tercer ventrículo. ¿Qué signos y síntomas vamos a tener en patologías quiasmáticas? Tenemos efectos bitemporales, el campo visual, disfunción endocrina, agudeza visual normal o reducida, las pupilas no se afectan porque por ahí no llegan las fibras pupilares. Hay rara vez edema de papila y el nistagmus es inusual. Causas frecuentes de patologías quiasmáticas. Tenemos los adenomas pituitarios, como los secretores en el síndrome de Cushing y la acromegalia. Otros tumores como el craneofaringioma, que se asocia mucho a retardo en crecimiento en niños. Otro tumor frecuente es el meningioma esfenoidal, que se ve en mujeres de edad media. Y el glioma intracraneal, que puede cursar con o sin neurofibromatosis. Poco frecuentes tenemos el mucocele sinusal. Aquí tenemos la historia de una sinusitis a repetición. Los aneurismas supracelares, que alteran los campos visuales, se dan elevados, asimétricos, y también hay episodios de dolor. Compresiones del tercer ventrículo, los tumores pineales. Y finalmente un cuadro inflamatorio, que es el síndrome de silla turca vacía, que asocia a pseudotumor cerebral. Del quiasma salen las radiaciones, el tracto óptico que va a ir hacia el cuerpo geniculado. Y del tracto óptico, radiaciones ópticas viajan del cuerpo geniculado a la corteza cerebral. Estas afectaciones se traducen por agudeza visual normal o reducida, colores normales o reducidos. Los efectos son difíciles de identificar en el campo visual. Hay un DPA, 80% de casos. Rara vez hay palidez de papila. Y los que más frecuentemente afectan esta zona posterior son los craneofaringiomas, tumores de hipófisis que van hacia atrás, aneurismas es más frecuente, y enfermedades desmielinizantes. Dicho esto, nos preguntamos cómo entonces identificamos patologías del nervio óptico. El examen por excelencia es el campo visual. El campo visual más práctico es este que ven aquí, que es por confrontación. Es el que se hace en cualquier consultorio, no necesitan de equipos especiales, simplemente saber hacerlo. Se le pide al paciente que mire un punto fijo central y se le va mostrando un lapicero, los dedos, cualquier cosa, explorando los campos. Está explorando acá el campo visual del ojo izquierdo, está explorando el campo visual temporal superior del ojo izquierdo, y acá está explorando el campo nasal del ojo izquierdo. Son dos exámenes, dos pruebas que está haciendo a la vez, que no se hacen a la vez, sino muestra uno, y le dice, ves acá, y va a explorar y va haciendo un cuadro, un diagrama de donde hay problemas. Porque ya si nos vamos a los exámenes más sofisticados, son los campos visuales automatizados o semiautomatizados, que son campímetros computarizados que emiten estos informes. Este es el campo visual de un ojo, donde los puntos negros es lo que no ve, los grises lo que ve menos y los blancos lo que ve normal. Pero nos da una serie de informaciones de cuántas fibras están más o menos afectadas, si es un campo visual para un tipo de examen especial de 30 grados, de 10 grados de campo visual, si es para neurología, si es para glaucoma. Es ya más específico. Este esquema es la traducción de las lesiones que pueden encontrar. Entonces, si vemos que hay una lesión del nervio óptico a su salida del globo ocular y antes de llegar al quiasma, y una sección por alguna razón de este nervio óptico, puede haber amaurosis de ese lado. El ojo es ciego, no ve. Pero si llega ya al quiasma, y hay afectación del quiasma, como vimos ahí, hay afectación de los campos visuales bitemporales. Es el campo visual temporal del ojo izquierdo, campo visual temporal del ojo derecho. Se afectan a ambos campos visuales temporales.
porque las fibras nasales son las que se cruzan y se pueden afectar en el quiasma. Si vamos más allá, las lesiones ya pueden ser en el tracto óptico. Tenemos, por ejemplo, que hay una menopsia homónima izquierda, no congruente, es más grande la afectación del ojo izquierdo que la del ojo derecho. Si vamos al cuerpo geniculado, se presentan más frecuentemente las cuadrantanopsias y asimétricas. Y si llegamos ya a la zona cortical, a la zona de la integración visual, y ahí son defectos mucho más abigarrados que estos. Esto es un esquema nada más, pero nos dice que ya el centro está respetado, que puede ser incongruente, pero ya no hay una identificación real. Cualquier lesión del campo visual se llama escotoma. Absoluto si es completamente negro, relativo si son grises. Esto significa que no lo ve con claridad. Estos puntos blancos están perfectamente identificados y los negros es que no lo ve. Entonces, un campo visual donde tenemos un que está examinando los 30 grados y tenemos que hay unos escotomas del hemicampo visual superior, que corresponde a la retina inferior. El equipo que utilizamos para hacer estos exámenes se llama campímetro. Hay diferentes marcas, modelos, sin embargo todos tienen el mismo concepto. Se emiten unos puntos luminosos dentro de esta semisfera que varían en intensidad y en duración. Y permite que el paciente pulse un botón cada vez que lo ve. Y la máquina va a emitir al final este informe. Estos puntos son los que ve el paciente y estos los que no. Y los equipos más modernos determinan si hay fiabilidad o no de la prueba, si está alterada por alguna razón, en fin. Hay equipos que cuando el paciente se cansa se detienen y retoman donde empezó. Los más antiguos se detenía y había que empezar de nuevo. ¿Qué defectos del campo visual afectan el nervio óptico? Tenemos los escotomas, central, secocentral, arcuato o altitudinal. Un escotoma central es una mancha al centro de nuestro campo visual. Es un punto ciego, es característico de las neuritis ópticas y se da por compresión del nervio óptico. Este es un escotoma central, la zona central está perdida, pero cuando el centro está respetado y es alrededor del centro se llama escotoma secocentral. Hay una área ciega alrededor de la visión central, se asocia con neuropatía óptica tóxica, con la de Leber, o PIN del nervio óptico, que es un desarrollo incompleto embrionario del nervio óptico. Un escotoma secocentral del ojo derecho, el izquierdo perfecto, el centro del derecho también bien, pero al costado ve esta mancha. Un escotoma secocentral. Los arcuatos tienen esta forma, que no siempre es tan visible. Se originan por defecto en las fibras nerviosas de los cuadrantes superior o inferior. ¿Con qué se asocia? Con neuritis óptica, con noia o glaucomas de ángulo abierto también. Esto es un arcuato inferior, y acá no se nota con nitidez, uno tendría que jalarlo mucho y decir que se parece a un arcuato, pero este sí es un defecto arcuato típico. Los defectos altitudinales son aquellos que comprometen la mitad superior o inferior, traspasan la línea media, se asocian con neuropatía óptica isquémica y compresiones en las porciones intracraneanas del nervio óptico. Causas que no están asociadas con compresión, porque hemos visto que la inmensa mayoría son tumores que comprimen. También hay enfermedades desmielinizantes, inflamatorias como la aracnoiditis optoquiasmática, enfermedades vasculares como las enfermedades oclusivas o aneurismáticas, tanto de la carrera externa como de la cerebral anterior. En el quiasma, las lesiones del quiasma van a ser, como vimos, semianopsias bitemporales, que no cruzan la línea media y la bolsa visual está conservada. Volvemos al quiasma óptico, que ya lo repetimos hasta el cansancio. Hemos visto lo mismo. Si tienen este esquema van a entender, si logran ver y entender cómo están formadas las fibras, van a poder graficar los efectos del campo. Ya en el campo visual
¿Qué defectos se van a presentar cuando hay alteraciones a nivel del tracto óptico? Son defectos ya homónimos, que respetan la línea media y pueden ser incongruentes. Homónimos quiere decir que son del mismo lado. Es un defecto homónimo, izquierdo. Respetan la línea media y son incongruentes. Este es más grande, este es más pequeño. Y acá está el tracto óptico. El cuerpo geniculado lateral, ¿qué lesiones vamos a tener? Lesiones en el lóbulo temporal y lesiones en el lóbulo parietal. Las lesiones del lóbulo temporal se van a caracterizar por hemianopsia homónima, del mismo lado, incongruente, diferente tamaño, y densas en el área superior de un campo visual. O sea, puede ser cuadrantanopsias. ¿No? Cuerpo geniculado, el área superior, incongruente y del mismo lado de la lesión. Esos defectos homónimos respetan la línea media y pueden ser incongruentes en el tracto óptico. En el cuerpo geniculado teníamos que las lesiones del lóbulo parietal nos dan hemianopsia homónima, pero más congruente, y densas del área inferior del campo visual. Nuevamente volvemos al mismo esquema, radiaciones ópticas, contacto óptico, perdón, y tenemos lesiones del mismo lado, incongruentes, y las lesiones a nivel ya del tracto óptico, tenemos las cuadrantanopsias, superiores o inferiores, dependiendo de qué parte del cuerpo geniculado esté afectado. Finalmente, la corteza occipital, tenemos que las lesiones son bien abigarradas, son un tablero de ajedrez, en herradura, en fin, cuando vean lesiones de este tipo, ya no hay forma de identificar porque ya llegaron muy complejas las fibras a la zona occipital, demasiadas integradas. Pueden ser bilaterales, hay hemianopsias homónimas incompletas, superior de un lado, inferior del otro, hemianopsias homónimas bilaterales, hay compromiso macular, puede haber visión tubular, múltiples compromisos que dicen, no, esto es posterior. Y las lesiones de la corteza cerebral nos van a dar ceguera cortical, pero con reflejo pupilar normal, porque el reflejo pupilar no tiene nada que ver con la corteza cerebral, queda mucho antes en el mesencéfalo. Y también hay un defecto altitudinal homónimo bilateral, eso es en el libro, pero en la realidad vamos a tener imágenes como esta, que no son nada claras. Y eso es lo que quería transmitirles, quería compartir con ustedes y explicarles que lo más importante es entender cómo funciona el ojo, cómo se forman las imágenes, dónde llegan y cuáles son las partes de ese nervio óptico y qué fibras llevan. En base a eso van a poder entender los efectos que afectan a cada porción del nervio óptico. No se mareen, hagan su esquema y con eso van a tener más o menos resuelto el problema. Voy a pasar a asistencia final. ¿Quiénes se fueron? Claudia, Stephanie, Silvana, Carlos, bueno. Ni modo. Y espero haberles podido alcanzar un poco de información que no es tan complicada si lo sistematizan, le van a encontrar el sentido todo. Aprovechen, descansen un poco y estudien bastante.